Hola a todos. Hoy es domingo, 16 de agosto de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Pravin Soni. Bienvenido de nuevo, Pravin. Gracias, Nima. Siempre es un placer estar en Mema. Gracias. Para empezar, Pravin, con lo que Donald Trump dijo sobre el estrecho de Hormuz. Dijo que forma parte del territorio de Estados Unidos. Y es una declaración audaz, muy audaz. Y tuvo repercusiones dentro de Irán. Mucha gente hablaba de ello. ¿Qué está pasando? ¿Qué le ocurre a Donald Trump? Pero hay que ir más allá y entender qué está pasando con la guerra. ¿Cuál es tu interpretación cuando Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, habla de esta manera? En lugar de ser más realista sobre lo que está ocurriendo, va más allá y hace declaraciones audaces, esperando de algún modo poder resolver estos problemas, haciendo estas declaraciones al pueblo estadounidense, a la audiencia. ¿Cuál crees que es el objetivo que tiene en mente al decir eso? Gracias, Nima. Mire, lo primero, Nima, es que cuando él hizo una declaración diciendo que muy pronto declararía Hormuz territorio estadounidense, lo hizo en Nueva York, en un meeting, y debería haber visto los aplausos y los vítores que hubo. Todo el mundo estaba encantado de que fuera a ser así. Ahora bien, el estrecho de Hormuz no es como el Golfo de México, en Norteamérica, al que él puede llamar Golfo de América. Todo el mundo que el estrecho de Hormuz está muy controlado por los iraníes, y así seguirá siendo. Y también está muy claro respecto a Hormuz, que los iraníes han dicho, es nuestro territorio. Y en el mundo multipolar de hoy, dos grandes potencias, China y Rusia, respaldan la postura de Irán de que es una vía marítima interior de uso internacional. Y eso es lo que es. Y eso es lo que seguirá siendo. Pero la cuestión es que él ha hecho una declaración extremadamente significativa que yo no me tomaría a la ligera en absoluto. No es una broma. Y digo esto porque hay muchas razones para creer que está bajo una enorme presión. Podría enumerar 10, pero eso es otro asunto distinto. Ciñámonos a tu punto. Está bajo una enorme presión. No sabe cuál es la salida. En este momento lo que está ocurriendo es que los estadounidenses no tienen ninguna intención de cumplir el memorando de entendimiento que el propio Trump firmó el 17 de junio. Lo que estamos viendo sobre el terreno es que están revisando sus reservas, están revisando sus bases, el estado de las bases. El almirante Brad Cooper hizo recientemente una gira de 10 días por los 6 países del GCC y después por Jordania. Allí también fue a inspeccionar el Abraham Lincoln, el portaaviones. Lo que ha ocurrido es que estos dos teatros de operaciones se han conectado, el Comando del Pacífico y el Comando Central, porque ahora hay informaciones de que quieren sustituir el Abraham Lincoln por el George Washington, que vendrá del Pacífico. Así que quieren reforzar la base logística que había en Bahrein, que ha sido bombardeada y está destruida. Así que ahora la base logística es Diego García. Diego García está a 4.000 kilómetros de Irán. Lo primero que hay que entender es que ambos teatros de operaciones están conectados. A pesar de esa conexión entre los dos teatros, sencillamente no tienen los medios, porque nunca revisaron sus reservas de guerra antes de empezar esta guerra. Porque en cualquier caso, no había un plan A. Olvídense ya de cualquier plan o estrategia. Esto es, en pocas palabras, lo que está ocurriendo por parte de Estados Unidos. Ahora bien, digo que esto es importante por un par de razones. Puede tomarse a broma, pensar que este tipo solo fanfarronea, que no lo dice en serio. Pero yo no descartaría eso por 3 razones. La primera es que los estadounidenses son los únicos que han utilizado armas nucleares. Ningún otro país las ha utilizado. La segunda razón es que Estados Unidos es el país que ganó la Segunda Guerra Mundial, ganó la Guerra Fría. Fue la única potencia en el momento unipolar.
Y ahora para ellos, aceptar una derrota en el campo de batalla es sencillamente inaceptable. No pueden asimilar que una derrota tan enorme haya ocurrido en tan poco tiempo. Mire, aquí el momento importa, porque esta no es una guerra como la de Afganistán o la de Vietnam, que se prolongó durante años. Todo se ha derrumbado en apenas unos 5 meses. De hecho, la batalla, la guerra, terminó el mismo 8 de abril. Y la tercera razón, muy importante, es que por favor recuerden que en los años 50, cuando estaba el presidente Roosevelt, fueron los estadounidenses quienes idearon la primera estrategia de compensación contra la Unión Soviética. Y esa estrategia consistía en que fueron los estadounidenses quienes introdujeron las armas nucleares tácticas. Este país introdujo las armas nucleares tácticas, que son armas para el campo de batalla. Así que esa primera estrategia de compensación consistía en que, dado que la Unión Soviética tenía unas fuerzas convencionales masivas, una de las opciones que se le planteó al presidente Roosevelt fue igualar su capacidad convencional, tanque por tanque, avión por avión, todo lo que ellos tenían. Y la segunda opción era, introduzcamos armas nucleares tácticas para poder detener a sus fuerzas de avanzada mucho más atrás, en profundidad. Así que esta se convirtió en la primera estrategia de compensación del Pentágono de los estadounidenses. Es otra cuestión que nunca se probó, pero tenían esa estrategia. Ahora, cuando hablamos de estas armas nucleares tácticas, estamos hablando de entre 1 kilotón y 40 kilotones. Ese es el rango del que hablamos. Y la bomba que lanzaron sobre Hiroshima, como sabemos, era de 15 kilotones, y ya sabemos los daños que causó. Así que el argumento que planteo es que este hombre, hoy, el presidente Trump, no tiene ninguna opción militar. Pero hoy la tecnología ha avanzado mucho. Así que un arma nuclear táctica, quizá de 2 o 3 kilotones, dependiendo de qué zona quieran cubrir. Mire, perfectamente podrían estar planteándoselo. Así que lo que digo no es que tengan intención de usarlo. Mi argumento es que, en primer lugar, existe un historial de Estados Unidos considerando armas nucleares tácticas. Y según mi interpretación, si tengo que hacer una valoración de guerra, esta es una opción que quizás sus comandantes militares le han presentado para Hormuz. No estoy diciendo que vaya a utilizarla. Lo digo porque si la utiliza, tendría implicaciones muy graves para el mundo. Pero lo que digo es que el mero hecho de que hablara de esto en un meeting y la gente lo aclamara, creo, Nima, que debe tomarse en serio. Y estoy seguro de que todos los países implicados e Irán se lo están tomando muy en serio. Es un asunto serio. Así es como interpreto la declaración que hizo, el comentario que hizo, de que esto será territorio estadounidense. Porque mire, cuando dice territorio estadounidense, está diciendo públicamente que lo defenderá. Así es como pasa a ser territorio estadounidense. Entonces, si no puede defenderlo, lo destruirá. Porque si miramos hacia adelante, ¿qué está ocurriendo? Ahora los israelíes están hablando los israelíes y Scott Bessent están hablando, por muy irrealizable que pueda parecer, de rutas alternativas que eviten el estrecho de Hormuz. Los israelíes, quiero decir, Netanyahu dio esta entrevista cuando estaba en Washington, creo que a Fox News, y explicó su plan sobre cómo los israelíes prevén que en un par de años evitarán Hormuz. Así que Nima, sí, es un asunto serio, porque militarmente no tienen ninguna opción. Están haciendo inventario de sus cosas, tienen su preparación operativa y todos los indicios apuntan, Nima, a que no están preparados en absoluto para hacer nada más, salvo, ya sabes, hacer gestos. Aunque volverán a iniciar algo, y para eso los iraníes están bien preparados, porque en mi opinión, los iraníes siguen avanzando. En Irán están ocurriendo dos cosas en paralelo. Por ejemplo, recientemente los iraníes hicieron algo que no habían hecho hasta ahora. De hecho, hicieron público el relevo que se había producido en la cúpula militar.
the reshuffling that had happened of their military top brass. That was announced, and they announced that General Mohsin Rezai Eso se would be the anunció, y Secretary of anunciaron que el Defense. general Mohsen Rezaei será ahora el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Es un antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, una figura muy conocida. Así que no solo han anunciado esta reorganización, los iraníes también han dicho que ahora pasarán de la defensa a la ofensiva, y tienen opciones ofensivas. Han hablado de los cables submarinos en el estrecho de Hormuz. Han hablado de un par de cosas. Ya sabe, los drones. Los drones submarinos que son muy silenciosos y no pueden ser detectados por los sonares. Y hoy cuentan con misiles muy avanzados. Today the missiles, which are very advanced missiles, and they have the technology for that, the Iranians. Y los iraníes tienen la tecnología para eso. Misiles que pueden corregir su trayectoria a mitad de vuelo. Misiles que pueden evadir la defensa aérea. Y sabemos que sus misiles reciben asistencia del sistema chino Beidou para realizar disparos precisos de largo alcance. Un sistema muy avanzado. Si se observa el sistema de satélites de aumento Yaogan de los chinos, se ve que opera en órbita baja, entre 900 y 1200 kilómetros. Tiene una señal muy potente, tan potente que los estadounidenses no podrán interceptarla, ni podrán emplear contra ella sus capacidades de guerra electrónica o cibernéticas. Así que esto está ocurriendo por un lado. So this is happening on one side. On the other side, we know that, and I think we discussed. Por otro lado sabemos, y creo que lo comentamos en nuestra última conversación, lo del acuerdo conjunto de defensa de la Meca del 7 de agosto. Y si me permite añadir algo, tengo entendido que muy pronto habrá una delegación iraní de 21 miembros, una delegación bastante importante. Van figuras de alto nivel como Ghalibaf y Abbas Araghchi. Van a Islamabad. Básicamente, van a Islamabad porque los pakistaníes son los principales impulsores de este acuerdo conjunto de defensa. Y el jefe del ejército pakistaní es la persona que puede hablar cara a cara con el presidente Trump. Así que Nima, están ocurriendo muchas cosas entre bambalinas. Y volviendo a donde empezamos, sí, esta declaración suya es sumamente significativa. Yes, this statement of his is extremely significant. Creo que en el caso de Pakistán tenemos que entenderlo. Recuerdo que cuando el primer ministro de Pakistán hablaba con Vladimir Putin, dijo que querían mejorar la relación entre Pakistán y Rusia. En serio, decía, queremos ser un mejor socio para Rusia. Esto es lo que está haciendo Pakistán, su liderazgo, porque nosotros desde fuera no conocemos las dinámicas internas del país. Conocemos el caso de Imran Khan. Conocemos otros problemas dentro de Pakistán. Pero el sistema político ha llegado a algún tipo de conclusión, que tienen que mejorar su papel en la región, no mejorando la conexión, sino profundizando las conexiones entre Pakistán e Irán, entre Pakistán y China, y entre Pakistán y Rusia. Así es como están jugando, a mi juicio. Y el pacto de seguridad, o pacto de defensa, que hicieron con Arabia Saudí y Turquía, que se ha mencionado. No sé si vio ayer el tuit de Anthony Blinken. Dijo que se trata de una cuestión seria. No soy yo quien está hablando de esto, ni usted. Es el exsecretario de Estado de Estados Unidos quien dice que es un asunto de gran importancia. Llevo más de un año hablando de ello. Lo estaba anticipando. Y está ocurriendo ahora mismo. ¿Hasta qué punto cree que estos cambios están reconfigurando toda la región? See, first of all, Anthony. Mire, en primer lugar, Anthony Blinken tiene toda la razón en lo que dijo. Comparto su valoración. Es algo extremadamente grave. Y hemos hablado de esto, así que no entraré en detalles porque, como le había mencionado, se trata de seguridad colectiva, que es una nueva forma de entender la seguridad en el mundo. No se trata de seguridad absoluta, se trata de seguridad colectiva y de disuasión colectiva. Y el presidente Erdogan, ese mismo día, publicó un mensaje en Twitter, X, como lo llamamos, en el que decía que esta sería una disuasión colectiva al amparo del artículo 51 de las Naciones Unidas. Por tanto, no es un acuerdo del tipo de la OTAN, del artículo 5.
está bajo las Naciones Unidas. Es algo completamente distinto. Y después, el 29 de junio, cuando Abbas Araghchi habló del nuevo marco regional de posguerra, dijo que los únicos países que quedarían excluidos de esto serían las potencias externas. Ahora, lo que ha ocurrido es que en Asia Occidental, la potencia exterior, por decirlo de alguna manera, es Israel. Israel está físicamente en Asia Occidental, pero tiene las capacidades del CENTCOM estadounidense, tiene las capacidades de inteligencia de Estados Unidos. Así que para mí no hay ninguna duda de que esto va dirigido contra Israel. Y la razón por la que muchos dicen, ¿por qué Irán no se suma? Bueno, Irán es el impulsor de esto, con el apoyo de China y Rusia. Irán es el impulsor. E Irán quiere que se unan todos los demás países, porque ahora mismo los estadounidenses están muy presentes en el escenario. ¿Por qué debería sumarse Irán a esto? Irán llegará a un punto en el que las fuerzas estadounidenses abandonen el teatro de operaciones. Pero esta complicación, la de abandonar el teatro de operaciones, se ha vuelto ciertamente complicada, en mi opinión. Y los mandos militares de todo el mundo estarían reflexionando seriamente sobre ello. Después de esto, el presidente Trump ha dicho que este será territorio estadounidense. Entonces, ¿en qué momento se irán? Porque para ellos es muy importante, y lo hemos hablado, porque que abandonen el teatro de operaciones significa que los países del Consejo de Cooperación del Golfo dirán todos, ¿por qué deberíamos pagar por su seguridad? ¿Por qué deberíamos vender nuestro petróleo y nuestro gas en dólares? ¿Por qué no deberíamos comerciar en moneda local? Y bueno, otra cosa que ha salido a la luz es que recientemente el príncipe Salman de Arabia Saudí tuvo otra conversación con el presidente Trump, en la que le dijo que no permitirá que las bases saudíes, la infraestructura saudí, ni el espacio aéreo saudí se utilicen contra Irán. Y no solo eso. Recuerden también que en noviembre de 2025, Salman estuvo en la Casa Blanca, donde también estaba el presidente Trump, y habló de que los saudíes invertirían $600 mil millones en Estados Unidos. Y en tono de broma, el presidente Trump dijo, ¿por qué no lo elevan a $1 billón? Así que no se trata solo del atractivo, de la tentación para Trump, de que los saudíes quieran invertir tanto en Estados Unidos. También son sus inversiones en Arabia Saudí, porque todos los petrodólares excedentes, ¿a dónde han ido? Han ido a las empresas tecnológicas que están allí, a la infraestructura de inteligencia artificial que están construyendo los estadounidenses. Así que es un asunto muy serio, por eso están trasladando sus bases, están reevaluando sus posiciones. Estamos en un periodo en el que hay que analizar al detalle cada declaración. ¿Qué está diciendo todo el mundo? Porque, en mi opinión, la guerra aún no ha terminado. Y si había alguna duda, los israelíes han dejado muy claro que la guerra no ha terminado. Han rechazado el plan de paz de 15 puntos del presidente Trump para Gaza. De hecho, recientemente publicaron un mapa en el que Gaza y Cisjordania aparecen como territorio israelí. Así que tenemos todos estos asuntos en marcha. La guerra sigue desarrollándose, en cierto modo al margen. Los israelíes no ceden y, por lo que respecta a los estadounidenses, están estudiando sus opciones, porque no están dispuestos a aceptar una capitulación total. Así es como los analistas estadounidenses y el establishment estadounidense han valorado el memorando de entendimiento que el presidente Trump firmó el 17 de junio. Lo que esas personas no parecen darse cuenta es de que este memorando de entendimiento es consecuencia de una guerra que los iraníes han ganado y Estados Unidos ha perdido. Así que ha dado marcha atrás en el memorando de entendimiento. Este es un momento en el que están ocurriendo muchas cosas. Este acuerdo conjunto de defensa es algo extremadamente serio y veremos cómo se suman cada vez más países, especialmente en Asia Occidental.
they will join this. For example, the Kuwaitis have shown interest. Por Perhaps the ejemplo, Qataris los will also kuwaitíes join. han mostrado interés. And even if Quizá you los see the cataríes pattern también of se UAE sumen. also, E that incluso, Balloon si Top observamos la posición de los Emiratos Árabes Unidos, también se ha suavizado un poco. that Ya some sabe, government también jets hubo of informaciones de que algunos aviones gubernamentales de los Emiratos Árabes Unidos volaron a Teherán y transportaron 3.000 millones de dólares en efectivo. Allí se entregaron dólares en efectivo y se entregaron a Irán unas 2 toneladas métricas de oro. Así que, obviamente, ahora están buscando mejorar sus relaciones con Irán. Así están las cosas, en mi valoración, Nima. Y por supuesto, Pakistán está jugando. Mire, de nuevo sobre Pakistán, usted mencionó a Imran Khan. Nima, tal como yo lo veo, Pakistán es un país donde estas dos cosas están separadas. Pakistan is one country where these two things are separate. As far as the military is concerned, and especially En lo que respecta a los militares, especialmente al ejército, el ejército de Pakistán es responsable de la política de seguridad y ahora también de la política exterior y la geopolítica. Así que el primer ministro colabora, pero la figura clave aquí es el mariscal de campo Asim Munir. Y la gobernanza es algo distinto en Pakistán. Por eso, como saben, se ha hablado mucho de un gobierno híbrido. Esa es la razón por la que hablan de un gobierno híbrido, porque esas dos cosas son separadas, y se separaron. En lo que respecta a la política de seguridad, se separó durante la Primera Guerra de Cachemira con India, en 1947. El 1 de enero de 1949 se estableció una línea militar, así que se convirtieron en los guardianes de la política de seguridad y de la línea militar. guardians of the security policy and the military line, and after they did the nuclear test in 1990, Y después de que hicieron la prueba nuclear en 1998, el ejército de Pakistán pasó a ser el custodio de la política exterior. Así que estas dos cosas, Nima, son distintas. Así es como veo Pakistán. La gobernanza tiene un problema, pero tiene muy poco que ver con el perfil geopolítico de Pakistán, que ha aumentado y seguirá aumentando. Porque mire, al final del día, cuando observas los teatros de guerra actuales en el mundo, Europa es un teatro regional, pero cuando miras Asia Occidental, es un teatro global, porque tiene implicaciones mundiales, porque Estados Unidos está directamente implicado en la guerra militar allí. Entonces la gente empieza a comparar los dos teatros. No son en absoluto lo mismo. Así es como, Nima, veo yo ese panorama. so this is the way, Nima, I see that picture. You mentioned the use of nuclear weapons, and Ha mencionado el uso de armas nucleares. Yo diría que, si parto de dos prioridades de Estados Unidos por el momento, una de ellas, la primera y más importante, es el petrodólar. ¿Cómo pueden salvar el petrodólar? Porque sin eso no habría apoyo para Israel, ni para nadie, ni para los propios Estados Unidos. Después viene Israel y la agenda israelí en Asia Occidental. ¿Cómo ve usted el uso de armas nucleares? ¿Cree que el uso de armas nucleares va a ayudar a Estados Unidos? No, I agree. No. Estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo contigo en que lo que quieren hacer es salvar los petrodólares. Pero la clave para salvar los petrodólares es que el estrecho de Hormuz debe permanecer libre. Y el día que lleguen a la conclusión de que no va a estar libre, no podemos hacer nada al respecto. Y en realidad, ellos tampoco pueden hacer nada al respecto. Así que ya ves, este hombre está sometido a tanta presión que hará alguna locura. A eso me refiero con las locuras. Porque si hace un comentario como este, significa que sus comandantes militares le han metido en la cabeza algunas ideas disparatadas. Ese es mi argumento. No hay ninguna duda al respecto. Si el imperio estadounidense tiene que sobrevivir y seguir siendo una gran potencia en el mundo multipolar, entonces hay que salvar el petrodólar. Ahora bien, no puedes tener el estrecho en manos de los iraníes. No, you can't have the strait under the Iranians deciding what sort of a fee. Los iraníes decidirán qué tipo de tarifa cobrarán, quién pasa por allí, quién no pasa y cuál es la ruta. Lo decidirán todo. Entonces, ¿por qué los países del CCG deberían estar pagando, ya sabe, a los estadounidenses? ¿Por qué deberían vender el petróleo y el gas en dólares? Teniendo en cuenta que dos de estos países del CCG son hoy miembros de pleno derecho de los BRICS.
Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son miembros de pleno derecho de los BRICS. Y una de las agendas clave de los BRICS es muy sencilla. Están buscando no el desplazamiento, no el reemplazo, sino el desplazamiento del dólar. ¿Cómo comerciamos en monedas locales? ¿Cómo tenemos sistemas de pagos interbancarios? ¿Cómo se pueden desarrollar? Así que los petrodólares son cruciales, no hay ninguna duda. Petrodollars is critical, there's no doubt about it. Because I got a shock when I heard him say this at the Me quedé en shock al oírle decir esto en el meeting de Nueva York. Dije, ¿de qué está hablando este hombre? Porque no entiende de asuntos militares. No entiende todas estas estrategias. Lo único que entiende es de dinero y de acuerdos. Eso es todo, nada más. Así que alguien le ha metido la idea de que, mirad, podemos poseer esto, podemos llamarlo nuestro territorio. Y si lo llamas territorio, entonces lo defiendes. Y no hay manera de que los iraníes lo permitan. Entonces, ¿qué haces? Haces una locura. Y hay un precedente. Hay antecedentes de estadounidenses ideando esta loca estrategia de la primera compensación, que era totalmente irrealizable. Pero idearon esa estrategia, es otra cosa. Nunca se puso a prueba. Ya sabes, porque de lo contrario habría sido un desastre. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. So I agree entirely with you. You know what's so confusing to me, Pravin, when Donald ¿Sabes Trump- qué es lo que me resulta tan confuso, before Pravin? Donald Trump being elected, Antes de que Donald Trump fuera elegido, aparecía en varios podcasts hablando del petrodólar, del futuro de Estados Unidos, de la producción y de cómo iba a cambiar la realidad. ¿Por qué necesitamos sancionar a otros países, por ejemplo a Irán y a Rusia? Mencionó a ambos. Y lo que estamos presenciando ahora mismo es totalmente lo contrario de lo que decía antes. Hablo así porque si miramos el mercado energético, la producción de energía, el 11% procede de Rusia, y si Irán controla el estrecho de Hormuz, es al menos el 20%. Ya ves, estos dos países, que están en una guerra activa con Estados Unidos, controlan al menos el 30% del mercado energético mundial. At least 30% of the global energy market. And on the other hand, when you look at Y por otro lado, cuando se mira lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos, están presentando una nueva resolución para imponer más sanciones a Rusia e Irán, lo cual no tiene sentido. ¿Hasta dónde van a llegar para presionar a estos dos países? Porque se suponía que estas sanciones iban a destruir a Rusia, a ya sabe, quebrar la columna vertebral del ejército ruso en Ucrania. Eso no ocurrió. Y no se trataba solo de la administración Trump. Durante la administración Biden, si lo recuerda, Antony Blinken se preguntaba, ¿por qué estas sanciones no están destruyendo la economía rusa y, en consecuencia, debilitándolos en el campo de batalla? Dijo, porque el mundo ha cambiado y tenemos que estudiar este nuevo mundo. Eso lo dijo él. Antony Blinken, durante la administración Biden, dijo eso. Pero como ve, esas mismas políticas fallidas continúan incluso con la administración Trump. ¿Cómo interpreta usted lo que está pasando? How do you make sense of what's going on? See, what's going on is that Mire, lo que ocurre es que, en mi opinión, la mayoría de los analistas estadounidenses y sus políticos todavía no entienden los BRICS. Todavía no entienden este nuevo orden mundial. Y le diré por qué digo esto. Porque si uno ve la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, yo he leído muy claramente que ahí se dice, todavía no tenemos una política para el sur global. No se ha definido. Y hablo del año pasado, cuando se publicó esto. Así que el líder del actual orden mundial está escribiendo muy claramente, no entiendo el sur global, porque no quieren entender el sur global. Todavía creen que MAGA es posible. Por eso, si se fija en su estrategia de seguridad nacional, decía que la primera prioridad era el hemisferio occidental. La segunda, el complejo industrial militar. Second was the military-industrial complex. That is what the national security strategy is. Eso es lo que es la estrategia de seguridad nacional. Ahora bien, todo eso se ha ido por la borda a causa de esta guerra. De hecho, hay algo muy interesante. Al inicio de su segundo mandato, en 2025, cuando el presidente Trump llegó al cargo, habló, si lo recuerdan, de la cúpula dorada. Ya saben, esa cúpula dorada.
Debido a los misiles avanzados que tienen los rusos y los chinos, es necesario rehacer nuestros sistemas de defensa aérea de la Guerra Fría. Así que, en esta cúpula dorada, la mayoría de los elementos estarán basados en el espacio. Por eso pidieron estos 1,5 billones de dólares para 2027. Inicialmente hablaron de 1,5 billones de dólares. Mucho dinero tenía que destinarse a la Fuerza Espacial. Y crearon la Fuerza Espacial, algo que de nuevo se hizo en 2019 durante el primer mandato del presidente Trump. In 2019 in his first term in office of President Trump. Now recently there's a statement from the four-star Ahora, recientemente, hay una declaración del general de 4 estrellas que manda la Fuerza Espacial. Simplemente, no tengo financiación. Entonces, ¿a dónde va el dinero? Va a esta guerra. Así que, cuando Pete Hegseth habla de que se han gastado unos 37,000 millones, y hay analistas independientes que elevan la cifra hasta los 150,000 millones, Pete Hegseth está diciendo tonterías, sin más. Está engañando a su propia gente, igual que hace con... Tomemos el caso del Abraham Lincoln, el portaaviones. Lleva 250 días continuamente en el mar, con una sola escala en puerto, y su base logística fue bombardeada en Bahrein. Así que están teniendo problemas de suministro de alimentos. La moral está baja. Hay informes de familiares de miembros de la tripulación que lo están diciendo abiertamente. Mirad, estamos recibiendo este tipo de información. who are saying this openly that look, we are getting this sort of a report. And then there are also reports of about 5 to Y luego también hay informes de entre 5 y 8 tripulantes que se han suicidado. Y en lugar de analizar todo esto, ¿qué está pasando? El secretario de Guerra dice que allí no está pasando nada, que su moral está alta. Así que cuando tienes asesores así alrededor del presidente Trump, entonces hay un problema no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Así que estos son los tipos. Quiero decir, ¿de qué están hablando? De que durante los próximos 3 o 4 años se van a tender oleoductos. ¿Cómo van a llevar esa infraestructura hasta allí mientras sigue la guerra? Quiero decir, ¿dónde la van a instalar? Así que todo esto son fantasías. Y como ellos le cuentan todo esto a Trump, y Trump escucha todo esto, luego va a los mítines y habla de todo esto, de las otras opciones, porque es todo lo que le están dando. because that is all that he is getting. You know? Do you see Ve que los países del Consejo de Cooperación del Golfo, me refiero sobre todo a Arabia Saudí, mientras la guerra vinculada a Arabia Saudí se intensifica de algún modo en Yemen. La guerra se está librando dentro de Yemen, y Yemen destruyó el puerto de Mocha, en el sur del país, cerca de Bab al-Mandab. Es algo muy importante, porque la línea de suministro va desde ese puerto hasta esos grupos apoyados por Arabia Saudí. Es una especie de soberbia que está observando en Estados Unidos. En lugar de entender lo que está pasando, redoblan la apuesta. ¿Ocurre lo mismo con Arabia Saudí? ¿O ve que allí está sucediendo algo diferente? Saudi Arabia, or you see something different happening there? No. Saudis have a problem. No. Los saudíes tienen un problema. El problema es que los saudíes todavía no se están adaptando a la realidad. A pesar de que ya sabe, se ha firmado este acuerdo de defensa conjunta y se dice que la Secretaría estará en Arabia Saudí. Además, tienen una cooperación de defensa independiente con Pakistán. Pero todo esto forma parte de la seguridad colectiva. Y como he dicho, los saudíes tienen que entender la esencia de la seguridad colectiva. Y esto es algo que los pakistaníes tienen que explicarles. Aquí no estamos hablando de seguridad absoluta. Eso es un juego de suma cero, ir y luchar contra los yemeníes. Se trata de seguridad colectiva, de sentarse y negociar para que su seguridad no sea a costa de los yemeníes. Los yemeníes no son impotentes. Hoy son muy poderosos. Yemenis are not powerless, they are very powerful today. So these Saudis have a problem. I mean, they are the ones who started. Así que los saudíes tienen un problema. Quiero decir, son ellos quienes han empezado los problemas ahora, al bombardear el aeropuerto internacional de Saná. Así que son ellos los que han iniciado el problema y están redoblando la apuesta como los estadounidenses. Quiero decir, por un lado le están diciendo al presidente Trump, 2 veces le han dicho al presidente Trump,
no voy a ceder mis bases para vuestra guerra contra Irán. Pero parece que no entienden que Yemen es un socio y aliado muy importante de Irán. Y los yemeníes han demostrado durante 10, 11 años que no se les puede aplastar. Ahora son muy poderosos. Miren, hoy cuando los iraníes dicen, han amenazado con que pueden destruir los cables submarinos que atraviesan el estrecho de Hormuz. ¿Quién los destruirá? Los yemeníes. Ellos los destruirán. Who'll destroy them? The Yemenis. They'll destroy them. I mean, they are at the choke point, Bab al-Mandeb. Quiero decir, ya están en el punto de estrangulamiento, Bab el-Mandeb. Así que todos estos países necesitarán tiempo para adaptarse, para entender qué es este nuevo orden mundial. ¿Cuál es este marco regional que hoy Abbas Araghchi, después de haber estado en Rusia y en China, como hemos comentado, estuvo en Rusia el 27 de abril y luego el 6 de mayo, viajó a China, ha conseguido que respalden para este nuevo marco regional de posguerra? Y después, los pakistaníes le están ayudando muchísimo, de todo corazón. Así que todos estos países del Consejo de Cooperación del Golfo llegarán antes a la conclusión de que, miren, lo que necesitamos es debatir nuestros problemas dentro de Asia Occidental para poder crear un marco islámico. Y tenemos que defendernos de las fuerzas externas. Esa es toda la idea. Así que estoy totalmente de acuerdo con usted. Tienen arrogancia nada más. So I agree entirely with you. They have hubris, nothing else. Yeah. I think what unifies the whole Islamic world, Creo que lo que unifica a todo el mundo islámico, como usted ha mencionado, es que si a ese pacto de defensa se suman Irán y Egipto, eso abarcaría básicamente a todo el mundo musulmán. Y hay otros países que se están uniendo a ellos. Puede parecer algo ilusorio pensar que todos estos países vayan a unirse, al menos por ahora, porque en mi opinión no va a ocurrir pronto que todos ellos se unan. Pero este es el futuro. Esto es lo que acabaría sucediendo, en mi opinión. Y sería eso. ¿Cómo se unificarían? ¿Contra quién vayan? Porque la pregunta sería, yo les estaba preguntando a muchos de nuestros invitados en este podcast, ¿cuál es el objetivo de este pacto de defensa? En mi opinión, el objetivo no es un país. No es un país, es una política en Asia Occidental, la ocupación. Creo que lo que une a todos estos países es que, porque el fin de la ocupación no significa solo la ocupación en Líbano, en Gaza, en Palestina o en Siria, que es el caso, en mi opinión. La ocupación de las fuerzas extranjeras en la región tienen que quitarse esas cadenas de encima después de muchísimos años. Tienen que salir de eso. Lo están aprendiendo poco a poco, pero va a llevar tiempo. Yeah, Nima, see, in fact, you spoke about Sí, Nima, de hecho has hablado de Egipto. Y el ministro de Exteriores turco ha dicho que hay algunos obstáculos técnicos y que es probable que Egipto se sume. Y en mi opinión, el obstáculo técnico, evidentemente, es el acuerdo de Camp David de 1979. Eso supone un problema, porque deja claro que ninguno de los dos países, Israel o Egipto, entrará en un acuerdo que vaya contra el otro. Así que este marco regional conjunto, ya sabes, retafring this trethau bebrombrel, por la sensedfrusan de que no ha dignusido su suizo de Greishnel. which has not given up its dream of greater Israel. It is Israel, I just pointed out, that this Es Israel, como acabo de señalar, quien en este nuevo mapa muestra a Cisjordania y Gaza como territorio propio. Es Israel quien ha rechazado el plan de paz de 15 puntos del presidente Trump. Y es Israel quien no controla en absoluto a los estadounidenses, y desde luego tampoco al presidente Trump. Netanyahu dice públicamente, mi guerra continuará. Y aunque él no esté después de octubre, tras las elecciones de octubre, la siguiente persona también, todos son sionistas. Así que no van a abandonar esta forma de pensar hasta que ocurra algo tangible sobre la cuestión palestina, en la que, a mi juicio, deberíamos tener mucha esperanza en el mundo multipolar. we should have a lot of hope in the multipolar world. Very much possible. So, when we see Es muy posible. Así que cuando decimos que no va dirigido contra ningún, que solo se trata de países externos,
Por supuesto son países externos, pero el problema es que un país interno recibe todo el apoyo militar y de inteligencia de potencias externas. Así están las cosas. Quiero decir, los turcos. Mire, Turquía tiene a Erdogan. Es un tipo un poco dudoso, ya sabe, está en todas partes. Suministra petróleo desde Bakú a los israelíes. Hace todo tipo de cosas. De acuerdo. Pero creo que ahora también está mirando hacia el futuro. Y se da cuenta de que el futuro está en su identidad islámica, no en su identidad de la OTAN. Eso no va a funcionar. En cualquier caso, está muy molesto porque Trump le prometió F-35 y no ha oído nada sobre los F-35. Y él es quien ya está advirtiendo repetidamente a Netanyahu. And he's the one who's already warning now repeatedly Netanyahu. No va a conseguirlos. He's not No, gonna no, get not at all, not at all. See, the En US absoluto, promise is very en absoluto. Mire, el Congreso de Estados Unidos lo tiene muy claro. Él tiene los S-400. No hay manera de que le den los F-35. En cualquier caso, no es un gran avión. Pero ese es otro tema. No hay mucho más que decir sobre el F-35. Es caro y está plagado de demasiados problemas. La cuestión es que él también quiere estabilidad en Siria. Quiere que se resuelva el problema de Gaza. Y está hablando públicamente de que su ministro de Exteriores habla de que Egipto se sume al acuerdo de defensa conjunta. Así que estoy de acuerdo contigo, Nima, en que esto llevará tiempo. Pero decir que no va dirigido contra nadie, bueno, sí va dirigido contra potencias externas. Eso lo ha dicho muy claramente Abbas Araghchi. That has been said very clearly by Abbas Araghchi. So it is against somebody, and that somebody is outside. Así que va contra alguien, y ese alguien son potencias externas. Y esas potencias externas no lo percibirán, porque lo que están viendo es el marco islámico frente al marco estadounidense, basado en una seguridad absoluta, que debe ser sustituido por un marco islámico basado en la seguridad colectiva y la disuasión colectiva. Eso es lo que están viendo. Y la disuasión colectiva está amparada por la Carta de las Naciones Unidas. Eso es lo que están viendo. Así es como yo veo las cosas. Pero esto llevará tiempo. Como hablábamos antes en su programa, los estadounidenses no van a rendirse deprisa. Y sí, en esencia, ahí es donde estamos. Sí, sí, exactamente. Yeah, exactly. Thank you so much, Pravin, Muchísimas gracias, Pravin, por acompañarnos hoy. Es un gran placer, como siempre. as always. Thank you. Gracias, Nima, por invitarme. Before wrapping up, please go to the Force Magazine 50. Antes de terminar, por favor, id a Force Magazine 5448 Force Magazine y seguid a Pravin en su canal de YouTube. Lo está haciendo de maravilla. He visto el último video en el que hablas de... El título de esta charla de hoy se basa en lo que has hecho en tu canal, donde describes la situación con, ya sabes, Hormuz y Donald Trump, declarando que va, ya sabes, poner un límite, porque mencionaste que lo explicabas en tu canal. Dijiste que tu canal está en hindi, pero tienes la traducción con IA, que es perfecta. Lo estaba viendo en inglés, era perfecto. Id allí y seguid a Pravin. Gracias, Nima. Muchísimas gracias. Adiós. And follow Pravin. Thank you, Nima. Thanks a lot. Thank you so Bye-bye. much. See you Bye-bye. soon. Bye-bye. Bye-bye.